Les doy la bienvenida a la inducción. Vamos a hablar de impacto ambiental. De repente, cuando ustedes escuchan la palabra impacto ambiental, se les viene a la mente el estudio de impacto ambiental. Ese documento grande, ¿no?, que todos los proyectos tienen, que se le llama el EIA. Todas las obras de construcción, proyectos, actividades económicas tienen un EIA. Y básicamente ese EIA habla de este tema de impacto ambiental. ¿Pero qué es impacto ambiental? ¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos impacto ambiental? Tal vez esto, ¿sí?, que vemos ahí, basura, ¿no? Basura que se está quemando. O esto nos imaginamos es derrame. ¿Dónde? En la selva. O tal vez al escuchar la palabra impacto ambiental nos imaginamos esto, ¿no?, que son los desagües que van al mar o al río, o las aguas residuales que van al mar o al río. Si te has imaginado eso, no estás muy lejos de lo que es impacto ambiental. El impacto ambiental es el resultado, un efecto que produce una actividad humana sobre el medio ambiente. Este puede tener un efecto positivo o negativo, o provocar un efecto directo o indirecto. Básicamente, resumiéndolo, el impacto ambiental es lo que genera una actividad humana. Todas las actividades humanas generan efectos sobre el medio ambiente, que pueden ser positivos, negativos, pueden ser a corto plazo, a largo plazo, ¿sí? Y las fotos que vemos ahí son imágenes de contaminación. Y ojo, la contaminación es un tipo de impacto, ¿ok? Porque la contaminación genera un efecto ¿sobre quién? Sobre el medio ambiente. Vamos a ver ahora sobre la clasificación de impactos ambientales. Hemos hablado de que el impacto es un efecto, pero hay tipos de efecto que pueden ser positivos. ¿Cuáles son los positivos? Cuando el efecto sobre el medio ambiente tiene un efecto positivo, aquí se consideran también los efectos sociales. A ver, las actividades humanas generan efectos positivos muchas veces. Por ejemplo, uno de ellos es la reforestación. Cuando un proyecto se localiza en una determinada sociedad, el proyecto genera, dinamiza el lugar. Entonces le está generando un efecto positivo. Entonces no hay solamente impactos negativos, también hay impactos positivos. En este caso vamos a ver el siguiente impacto, que es el impacto negativo. Cuando se da, el efecto sobre el medio ambiente es negativo. Por ejemplo, la contaminación. Aquí vemos un impacto positivo. El reforestar nos genera un impacto positivo o negativo. Positivo, ¿ok? Porque el árbol recupera el suelo, da oxígeno. Cuando un árbol ya está grande, cuando un árbol crece, genera un nicho ecológico y contribuye a la mejora de la calidad de vida. En cambio, este es un impacto negativo, un derrame, por ejemplo, ¿no? Este suelo donde se ha producido el derrame ya no sirve. Es casi imposible poder recuperar ese suelo que está ahí, ¿no?, contaminado con petróleo. Entonces, la clasificación del impacto ambiental es de dos tipos. Un impacto positivo, el otro es un impacto negativo. Otra forma de clasificación de impacto ambiental es la que se da según el tiempo que se produce su efecto. Aquí nos olvidamos un momento del positivo y negativo y nos vamos a que hay impactos de manera directas, que son los que tienen efectos inmediatos y a corto plazo. Y hay impactos indirectos, tienen efectos que se muestran a mediano o a largo plazo. Les pongo un ejemplo. El humo del carro. El carro está generando emisiones, está generando contaminación. Esa contaminación que se da al aire, el humo sale inmediatamente del carro y llega al aire. ¿Esa contaminación del aire se dio de manera inmediata? Sí. El aire se está contaminando de manera inmediata. Ni bien sale el humo del carro, ya se está contaminando el aire. Pero ahora,
nosotros sabemos de que ese humo del carro es dañino para el ser humano. El ser humano, con respirar ese monóxido del carro, un día se enfermará. No. Si lo respira una semana, ¿se enfermará? Tal vez no. Si lo respira todos los santos días durante tantos años, ¿provocará una enfermedad o no? Sí. Entonces la enfermedad se vuelve un impacto a largo plazo, mientras que la contaminación del aire se volvió un impacto directo a corto plazo. Vemos acá un ejemplo. Un impacto directo es cuando el humo sale de la fábrica, en la foto, sale de la fábrica y está en relación directa con el componente aire. Entonces ese aire antes estaba limpio y pasó inmediatamente a ser un aire contaminado. Sin embargo, las personas que están alrededor de la fábrica, tantos años, meses, años y años respirando esos gases, se enferman. Les genera cáncer, les genera varios tipos de enfermedades. Pero las enfermedades no se dan de un día para otro de manera inmediata, las enfermedades se dan a largo plazo. Entonces ahí el impacto, la enfermedad es un impacto indirecto y la contaminación es un impacto directo. ¿Y cómo se forma un impacto ambiental? Ya hemos visto que un impacto ambiental es aquel efecto que se ocasiona sobre el medio ambiente. Pero para poder ver cómo se forma un impacto ambiental, cómo es el mecanismo, qué factores participan para que un impacto ambiental exista, o que una actividad humana llegue a producir un impacto ambiental, vamos a evaluar qué factores interactúan. Lo primero que tenemos que recordar es que un impacto ambiental deriva de una actividad humana. Todo impacto ambiental viene de una actividad humana previa. No existe impacto ambiental si no hay actividad humana. El aspecto ambiental es el resultado, producto o subproducto, actividad humana que al interactuar con el medio ambiente genera un efecto positivo o negativo. Este aspecto ambiental, señores, este aspecto ambiental sale de la actividad humana. Ha formado parte de la actividad humana, sale de la actividad humana para llegar a interactuar ¿con quién? Con el medio ambiente. Y recordemos que el medio ambiente es el agua, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el ser humano. O sea, son los componentes que la conforman. Entonces, este aspecto ambiental que sale de la actividad humana, al interactuar con el medio ambiente, me genera lo que conocemos como impacto ambiental. ¿Ok? Que el impacto ambiental es el efecto que se ocasiona sobre el medio ambiente. Entonces, para que haya un impacto ambiental, tiene que existir estas dos cosas previas: el aspecto y el medio ambiente. Cuando existen estas dos cosas, se interrelacionan y me dan un impacto ambiental. Yo voy a poner un ejemplo. El aspecto ambiental que deriva de una actividad humana. Vamos a nombrar una actividad humana que la hacemos cotidianamente. Por ejemplo, alimentarnos. El cocinar y alimentarnos. Para nosotros cocinar, para poder alimentarnos, necesitamos arroz, condimentos, azúcar, jugos, verduras. Nosotros, para poder tener o procesar todos esos insumos, generamos residuos. Esos residuos es un subproducto, es un resultado de la actividad de cocinar, que ya no nos sirve, ¿sí? Los restos de cáscaras, botellas, envases, esos residuos ya no nos sirven a nosotros. Entonces esos residuos se transforman en un aspecto ambiental, porque salió de una actividad humana. Y la característica principal, que esos residuos pueden interactuar con el medio ambiente. Y efectivamente, un residuo sólido puede interactuar con el medio ambiente. ¿Cómo? Si esos residuos sólidos los tiramos al río, ¿el río es el medio ambiente? Sí. Entonces esos residuos comienzan a interactuar con el medio ambiente
y esos residuos me generan un impacto ambiental. Este análisis que hemos hecho de una actividad tan simple que la realizamos casi a diario, este análisis se realiza en los estudios de impacto ambiental, en los famosos CIAs, sino que en los CIAs ya lo analizan a nivel global de todas las actividades del proyecto. Entonces, al analizar todos esos, también se identifican sus aspectos y se evalúan sus impactos ambientales. Una vez que en los CIAs se conocen qué impactos provoca un proyecto, en ese mismo documento, en el estudio de impacto ambiental, también se proponen las soluciones y se completa lo que se le llama el estudio de impacto ambiental. Entonces, es importante conocer qué tipos de impactos vamos a generar como proyecto. Y para el proyecto Saint-Gobain 3 vamos a poner en la siguiente diapositiva algunos ejemplos que son importantes. Nosotros debemos de conocer en primer lugar qué actividades se realizan en este proyecto. En esta columna de acá vamos a poner todas las actividades humanas, ¿ok?, que se realizan dentro del proyecto, todas las actividades que se realizan del proyecto. Vamos a poner qué aspectos son generados por esas actividades humanas. Y estos aspectos, ¿con qué componente del medio ambiente se relacionan? ¿Qué tipo de impacto me da? Vamos a ver qué tipo de procesos se realizan en este proyecto. ¿Cuál es la actividad número 1? Dice, proceso de chancado. El proceso de chancado de material se da en la planta chancadora. ¿Ok? ¿La planta chancadora es una actividad humana? Sí. ¿Ok? Es una actividad humana. La planta chancadora, ¿qué tipo de aspectos me genera? A ver, imagínense una planta chancadora. ¿Qué cosa sale de la planta chancadora que puede afectar el medio ambiente? ¿Qué sale? 1. Aspectos, la generación de polvo. Cuando se chanca el material, hay mucho polvo que se genera. Ese polvo que se genera se convierte en un aspecto ambiental, generado por el proceso de chancado. Este polvo va a interactuar con un componente del medio ambiente. A ver, ¿con qué componente del medio ambiente interactúa? Con el ser humano. Claro, ¿el ser humano es parte del medio ambiente? Sí, es un componente. Entonces, esa generación de polvo va a interactuar con el ser humano. Imaginemos que el ser humano lo respira un día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años de trabajo. ¿Qué impacto le genera? ¿Cuál es? Las enfermedades pulmonares. ¿Sabemos cuál es? La silicosis y las neumoconiosis. Entonces, para poder afianzar más cómo se genera un impacto, vamos al siguiente ejemplo. Procesos de perforación y voladura. Imagínense que vamos a hacer procesos de perforación y voladura al aire libre. ¿Qué aspecto podemos identificar que genera ese tipo de actividad, las voladuras? Creo que ya tienen la respuesta. El ruido. Cuando se produce o se da el proceso de perforación y voladura, se genera mucho ruido. Este ruido, señores, ¿con qué elemento del medio ambiente podría relacionar? Con el componente fauna. Imaginemos que en este caso, en el proyecto Saint-Gobain 3, estamos haciendo perforación y voladura cerca a un bosque. En el bosque hay fauna, hay animales, hay monos, osos, gallito de las rocas y muchos tipos de ave. Entonces, hacemos la primera voladura, ¡pum! Hacemos la segunda voladura al siguiente día, ¡pum! Comenzamos a volar diariamente esa zona. ¿Ustedes creen que el ave, el oso, el mono, el gallito de las rocas que estaba alrededor de esa zona, seguirán ahí? ¿O qué pasará con ellos? ¿O qué pasará con el componente fauna que estaba en esa zona, que había? Se van. Entonces hay un impacto ahí, porque el impacto es lo que había antes, ya no hay, o sea, hubo un cambio, hubo un efecto. Entonces hay un impacto. ¿Cómo identificamos ese impacto?
como la migración y muerte de los animales o de la fauna. Entonces ya hemos detectado nuestro segundo impacto ambiental. Vamos al tercero. El tercero es el uso de materiales peligrosos. Todas las obras, todos los proyectos usan materiales peligrosos. Combustibles, pinturas, acetileno para las soldaduras. ¿Qué más utilizamos? Aceite para el transporte, los camiones, los volquetes, los mixeres. Entonces usamos materiales peligrosos. El uso de estos materiales peligrosos, ¿qué aspecto me genera? Genero derrames. Derramos o no, en todos los proyectos hay derrames. Y estos derrames son generados por el uso de materiales peligrosos. Entonces, estos derrames, que son aspectos ambientales generados por el uso de materiales peligrosos, ¿con qué componente del medio ambiente se relaciona estos derrames? Con el componente suelo. El derrame va al suelo. ¿Y qué impacto produce? A ver, imagínense, el derrame llega al suelo natural, llega a un área agrícola, llega a un área natural, al bosque, ¿no? Y ese derrame, ¿qué impacto le trae? El suelo estaba limpio, estaba natural. Después del derrame, ¿cómo está el suelo? Contaminado. Y ese es el impacto que trae un derrame. El impacto que ocasiona un derrame es la contaminación del suelo y la pérdida del recurso suelo, porque ese suelo contaminado ya no sirve. Generalmente se extrae y se lo lleva a un relleno de seguridad. Nunca se recupera ese tipo de suelo. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Transportes de materiales. El transporte de materiales, el movimiento de tierra, los volquetes, los mixeres que van y vienen en el proyecto, generan gases de efecto invernadero, o sea, monóxido, ¿sí? El monóxido que sale del tubo de escape. ¿Con qué elementos se relacionan estos gases? Con el aire. Imagínense los gases saliendo del tubo de escape y el aire está limpio y llegan y se juntan. El aire limpio por un lado y el aire y el humo o monóxido por este lado llegan y se juntan. Ese aire que estaba limpio ahora ¿cómo está? Contaminado. Entonces ese es el impacto, la contaminación del aire. Y a la larga, como un impacto indirecto, ¿qué genera eso? Calentamiento global. Vámonos al siguiente ejemplo de impacto ambiental. Actividad de habilitación de áreas. La habilitación de áreas se refiere a que antes de construir algo sobre un área natural, tú tienes que ir a hacer trabajos. Y en este caso, en la central hidroeléctrica, para ir a habilitar un área, siempre encontramos bosque. Y cuando encontramos bosque, ¿qué hacemos? El desbosque y el desbroce, que básicamente es la tala. ¿Ok? Esta tala, esta actividad que es la tala, el corte del material o del recurso forestal, ¿a qué elemento del medio ambiente va a afectar? ¿Al agua? ¿A los animales? No, ¿a quién estamos talando? Al mismo árbol, pues. Entonces estamos cortando el mismo árbol, entonces el árbol es el afectado, la flora, ¿sí? Entonces cuando nosotros desaparecemos un bosque, desaparecemos varias hectáreas, ¿hay impacto? Claro que hay impactos, ¿sí? Entonces es un poco más complejo de identificar, que es la pérdida de flora y bosque y pérdida del ecosistema. Antes había un ecosistema con el bosque, quitamos el bosque, se perdió el ecosistema. Entonces el impacto es la pérdida del ecosistema. El siguiente ejemplo es un poco más fácil. Tiene que ver con las actividades del campamento. ¿Ok? En los campamentos viven todos los trabajadores y se dan las actividades de oficina. Entonces aquí podemos identificar qué aspectos genera las actividades de campamento. Generación de residuos. ¿En los campamentos se generan residuos? Sí se generan residuos. Entonces es un aspecto ambiental. Esta generación de residuos, señores, si se maneja mal los residuos, si voy, agarro,
escobo un hueco y meto toda la basura ahí, ¿a qué componente estoy afectando? Al componente suelo. ¿Sí? Los residuos generalmente, si se manejan mal, siempre van a afectar al componente suelo. Y este suelo que estaba limpio, ahora ¿cómo está? Contaminado. Ese es el impacto. Contaminación del suelo. Otro aspecto que puede generar el campamento, ¿cuál es? Los efluentes. En los campamentos hay baños. En cada habitación hay un baño. La gente se suele lavar, suele hacer sus necesidades ahí. Entonces, al consumir esa agua ingresó limpia y ¿cómo sale? Sale sucia. Y si se maneja mal, ese efluente, esas aguas residuales, ¿a dónde iría? Al río. ¿Y el río qué componente del medio ambiente es? El componente agua. ¿Sí? Este componente agua, el agua estaba limpia, llega el desagüe, ¿y qué la hace? La contamina, ¿no? Y si contaminas el agua, los peces, ¿cómo están? ¿Bien o mal? Mal. Entonces hay una pérdida de fauna hidrobiológica, fauna del río. Vámonos al siguiente ejemplo. Administrativos y oficinas. Cuando ustedes se imaginan los administrativos que hacen, ¿cuál es su principal impacto en sus actividades que hacen? ¿Qué generan en las actividades administrativas? El consumo de papel. Ellos consumen mucho papel. Entonces el papel el consumo de papel se vuelve un aspecto. ¿Por qué? Porque lo consumen en un nivel superlativo. Y este consumo de papel, ¿a qué elemento del medio ambiente va a afectar? ¿El papel de dónde proviene? Del árbol, pues. Entonces va a afectar al componente flora. Se sabe que más o menos diariamente se talan cientos y cientos de hectáreas solo por el consumo de papel. La industria del papel tala mucho recurso forestal para proveer de papel al mundo. Entonces eso genera un impacto, pues, ¿no? Al consumir la flora, estamos haciendo la pérdida de los bosques y de los recursos forestales. Ese es el impacto. El último ejemplo es el uso de refrigerantes y aerosoles. ¿Quién no usa aerosoles? Por ejemplo, los desodorantes, los aerosoles para el cabello, ¿sí? Las colonias son aerosoles. Todos esos aerosoles que nosotros usamos como personas, también los usan en los proyectos. Para el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de los equipos se usan tipos de aerosoles para lavar el aceite, la grasa. También se usan aerosoles para pintura. Estos aerosoles, señores, ¿qué generan? Generan gases. El aerosol no solamente sale líquido, también sale el gas. Cuando presiona sale el líquido y sale el gas. Entonces esos gases se van al medio ambiente. ¿A qué componente del medio ambiente va a afectar? Esos gases de aerosoles van a la capa de ozono. Y esos gases llegan a la capa de ozono y afectan a la capa de ozono. ¿Cuál es el principal problema en la capa de ozono? Que hay agujeros. El principal problema es que estos gases llegan a la capa de ozono y consumen la capa de ozono y se forman los agujeros. Entonces, ¿cuál es el impacto? Antes había ozono, ahora no hay ozono, entonces dañó la capa de ozono. ¿Okay? Entonces, lo que hay que rescatar con estos ejemplos es que, en primer lugar, aquí, en esta zona de aquí, podemos ver las actividades del proyecto. En esta zona de aquí podemos ver los aspectos ambientales que fueron generados por esas actividades. Estos aspectos ambientales se relacionan con el medio ambiente y me generan un impacto. Siempre tiene que existir esos dos, el aspecto que es básicamente derivado de la actividad humana más el medio ambiente. O sea, el aspecto es el que da o el que provoca el daño y el medio ambiente es el que recibe el daño. Tenemos quien provoca y quien recibe el daño. Juntas esos dos me generaron el impacto. La existencia del impacto
depende mucho del aspecto, del aspecto y del tipo de medio ambiente que existe alrededor de esa actividad. Aquí vemos ejemplos ya fotográficos. El desagüe o las aguas residuales, ¿a qué elemento del medio ambiente llegan? Al río. ¿Y qué me generan? Contaminación del río, contaminación del agua. La tala, ¿a quién directamente afecta? A la flora. ¿Ok? Y si hay pérdida de flora, hay pérdida de biodiversidad. Un derrame. El derrame, ¿a qué componente del medio ambiente afecta directamente? Al suelo. ¿Y qué me trae eso? Contaminación del suelo. El suelo antes estaba limpio, ahora está contaminado. Ahí hubo un impacto. Y también, bueno, acá no se nota bien la imagen, pero es una ciudad. Las emisiones, el monóxido, se relaciona con el ser humano. ¿Okay? Este ser humano, en una ciudad, 1 año, 2 años, 10 años, 50 años viviendo en esa ciudad, ese ser humano está enfermo, se enferma. Y la enfermedad es un tipo de impacto. ¿Okay? Es un tipo de impacto indirecto porque es a largo plazo. Muchas gracias por su atención.